Leicester, Inglaterra, 2013. Una sala de seminarios en el departamento de ingeniería de la universidad. La luz viene de tubos fluorescentes. Hay uno que parpadea desde hace semanas y nadie lo cambió, porque la sala está ocupada casi todo el tiempo. Sobre la mesa, 3 estudiantes de posgrado llevan semanas con el mismo material. Una columna con Génesis 6, versículos 14 al 16. Otra columna con fórmulas hidrostáticas, volumen, desplazamiento, flotabilidad, fuerzas de oleaje sobre un casco en condiciones de tormenta. Están respondiendo una pregunta. La misma pregunta que se lleva generaciones haciendo sin que nadie hasta ese momento se hubiera tomado el trabajo de responderla con ecuaciones. ¿Puede flotar el arca de Noé? Los estudiantes publican su resultado. El barco flota. Los medios lo celebran. Titulares en varios idiomas, en las mismas semanas. La ciencia confirma el arca de Noé. La noticia llega a páginas de noticias religiosas, a foros de apologética cristiana, a programas de radio en 12 países. Y el resultado llega también, por un camino que ya no recuerdo con exactitud, hasta la pantalla de mi computadora. No leí. Leí las conclusiones. Leí la metodología. Y pensé, respondieron la pregunta equivocada. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemayac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Cuando encontré ese paper de Leicester, yo ya llevaba tiempo con otra pregunta. No si flota, sino cómo lo construyeron. ¿Con qué madera? ¿Y qué pasó con la única embarcación en la historia de la humanidad que intentó replicar esas dimensiones exactas? Y no te digo esto para destruir nada. Lo digo porque la verdad es más interesante que el mito. Y la verdad, en este caso, es bastante más extraña de lo que los estudiantes de Leicester calcularon. Bath, Maine, noviembre de 1907. En los astilleros de Percy & Small, constructores navales con décadas de experiencia en embarcaciones de madera de gran calado, se están preparando los planos de la nave más larga que alguien haya intentado construir en la historia de la humanidad. 137 metros de eslora, 6 mástiles. La llamarían Wyoming. Necesito que te detengas en esa cifra. 137 metros no dice nada hasta que lo comparas con algo que puedas imaginar. Es más que un estadio de fútbol medido de lado a lado. Es más largo que los edificios más emblemáticos de cualquier ciudad tirados en el suelo. Era en el momento en que se construyó la embarcación de madera más larga de toda la historia registrada de la navegación. El Génesis da la medida del arca, 300 codos de largo. Los hebraístas no se ponen de acuerdo en la longitud exacta de un codo del cercano Oriente Antiguo. Dependiendo del sistema de medida que adoptes, 300 codos equivalen a entre 133 y 147 metros. 137 metros es exactamente el centro de ese rango. El Wyoming tenía las dimensiones del arca. No aproximadamente. Exactamente el centro del rango que dan los propios especialistas en hebreo antiguo. Fíjate en esto. Los ingenieros de Percy & Small conocían lo que estaban haciendo. Llevaban décadas construyendo goletas de madera de gran calado. Conocían los límites del material. Conocían lo que el mar hace a un casco de madera de cierta longitud cuando encuentra temporal. Y por eso tomaron una decisión que raramente aparece cuando alguien menciona el Wyoming como el récord histórico que fue. Reforzaron el casco con acero por dentro, no como detalle estructural menor, como necesidad fundamental, porque sin ese refuerzo metálico en el interior, los propios constructores sabían que el barco no iba a resistir el mar abierto durante travesías largas. El Wyoming fue botado al agua en 1909.
Se convirtió en el velero más grande del mundo. Los periódicos lo cubrieron con orgullo. Era una demostración de lo que la ingeniería naval americana podía alcanzar. Y desde su primera travesía, los marineros que lo tripulaban aprendieron algo que no aparece en esos titulares. El casco trabajaba. En lenguaje naval, que un casco trabaje significa que se flexiona bajo las fuerzas que el mar ejerce sobre él. La distribución diferencial del peso y la flotabilidad a lo largo de una embarcación de 137 metros genera lo que los ingenieros llaman hogging y sagging. El casco se curva hacia arriba en el centro cuando las olas levantan los extremos. Luego se curva hacia abajo cuando la ola pasa por el centro. En un barco de madera de esa longitud, esa flexión continua abre grietas en el casco. Piénsalo así, una embarcación larga en el mar no es un objeto rígido, es un objeto que el agua intenta doblar constantemente, desde abajo, desde los lados, desde arriba. En los barcos de metal, eso se resuelve con estructuras internas de refuerzo que distribuyen la carga. En los barcos de madera, la madera misma tiene que absorber esa flexión. Y la madera, a partir de cierta longitud, simplemente no puede. No porque los constructores sean incompetentes, sino porque la madera tiene propiedades físicas que no escalan de manera lineal con el tamaño del casco. El Wyoming tenía bombas de achique trabajando de manera casi permanente durante las travesías largas. No porque fuera una embarcación mal construida, porque era físicamente imposible construir un casco de madera de 137 metros que no se abriera bajo el movimiento del mar en rutas comerciales normales. Los marineros lo sabían, los armadores lo sabían, lo aceptaban como el precio de operar la embarcación más larga del mundo. Pasé semanas con los datos sobre la mesa, buscando registros de las travesías, informes de los armadores, testimonios de los tripulantes anteriores al naufragio. Y cada vez que leía algo nuevo sobre el Wyoming, volvía al texto del Génesis y contaba. 137 metros, la misma cifra. El 24 de marzo de 1924, el Wyoming navegaba frente al Cabo Cod cuando lo encontró un nor'easter. Una tormenta del Atlántico Norte con vientos de más de 80 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros. No era un temporal excepcional para esas aguas en esa época del año. Era el tipo de tormenta que los marineros de la costa este esperaban cada invierno. El tipo de tormenta para la que, en teoría, el Wyoming estaba preparado. Los 14 tripulantes enviaron la última señal a las 4 de la mañana. 3 minutos después, el Wyoming desapareció de los registros de seguimiento costero. Nadie sobrevivió. El casco nunca fue encontrado en condiciones que permitieran determinar exactamente cómo se dio. Solo que se dio. Y esto es lo que me obsesionó durante semanas cuando empecé a poner los datos en columnas. El Wyoming fue diseñado por los mejores ingenieros navales disponibles, construido con la madera más resistente que el mercado ofrecía, reforzado con acero en el interior, operado por marineros con décadas de experiencia en esas aguas. Aún así, se hundió en 3 minutos bajo un temporal ordinario del Atlántico Norte. Ahora quiero que hagas el siguiente ejercicio de pensamiento. El Arca de Noé tenía exactamente las mismas dimensiones que el Wyoming, sin refuerzo de acero, construida, según el texto, por una familia, en tierra, con herramientas del segundo milenio antes de nuestra era, con una madera cuyo nombre aparece una sola vez en toda la Biblia y que ningún hebraísta en 3000 años ha podido identificar con certeza, y no estaba destinada a navegar un Atlántico Norte con temporal ordinario. Estaba destinada a sobrevivir el diluvio que, según el Génesis, cubrió toda la tierra hasta por encima de las montañas más altas del mundo.
Los ingenieros navales establecen en torno a 90 metros el límite práctico para cascos de madera sin refuerzo metálico. A mayor longitud, las fuerzas de hogging y sagging superan la resistencia estructural de cualquier madera conocida. El casco trabaja, se abre, entra agua. Esa es la razón por la que la industria naval migró al hierro y al acero en la segunda mitad del siglo XIX. El arca medía 137 metros, 47 metros más allá del límite que la ingeniería naval establece para cualquier madera que conozcamos, sin refuerzo metálico, con madera desconocida, en condiciones de diluvio global. ¿Cuánto tiempo crees que duró en el agua antes de que el casco empezara a trabajar? Tú también lo hiciste alguna vez. En el catecismo o en casa de tus abuelos, alguien te dibujó el arca, una barca grande de madera oscura, con los animales entrando en dos filas perfectamente ordenadas. Elefantes, jirafas, todos tranquilos, todos en su lugar. Y tú lo aceptaste porque la imagen era hermosa, porque la idea de que un hombre pudo salvar todo lo que valía la pena salvar del mundo ante la destrucción más total que uno pueda imaginar, esa idea era necesaria. Había en ella algo que respondía a una necesidad que no tenías palabras para nombrar de niño. Yo también lo hice durante mucho tiempo. No te cuento esto para quitarte esa imagen. Te lo cuento porque detrás de ella hay datos que nadie te explicó. Datos que cambian la pregunta, no si flota, sino con qué se construyó. Y esa segunda pregunta tiene una respuesta que nadie enseña en el catecismo, aunque lleve 3000 años escrita en el mismo texto que el relato del diluvio. Tengo el texto hebreo abierto en la pantalla. No el original en papiro, claro. Una edición digital con la transliteración al lado, de esas bases de datos académicas de acceso libre, que uno termina conociendo cuando lleva años buscando cosas que no estaban en los estantes regulares de ninguna biblioteca. Génesis 6, versículo 14. En hebreo, Tebat Atse Gofer, arca de maderas de Gofer. Dos palabras para el material. Atse, que simplemente significa maderas o madera en general. Y Gofer. Escribí la palabra Gofer en la búsqueda. Primero en los diccionarios hebreos más conocidos, luego en los comentarios bíblicos académicos, luego en los artículos especializados de hebraística de los últimos 100 años. Y encontré algo que la primera vez que lo vi, pensé que era un error de la base de datos. La palabra gofer aparece exactamente una vez en toda la Biblia. Una vez, solo aquí. Solo en Génesis 6, versículo 14. Solo para describir la madera con la que Dios ordenó a Noé construir la embarcación más importante de toda la historia de la humanidad. En ningún otro lugar del texto hebreo, en ningún texto del cercano Oriente Antiguo que los arqueólogos hayan recuperado hasta la fecha. Ningún árbol conocido lleva ese nombre en ninguna fuente antigua que los hebraístas hayan podido consultar. Los especialistas lo llaman Hapax legomenon, una palabra que aparece una única vez en un corpus y cuyo significado no puede determinarse por comparación con otros usos, porque no hay otros usos. El árbol más importante de toda la historia de la Biblia no tiene nombre que podamos identificar con ninguna especie botánica real. 3000 años de hebraística. Los mejores filólogos del mundo estudiando el texto hebreo desde todos los ángulos posibles. Y nadie llegó a consenso sobre qué árbol produce la madera gofer. Las especulaciones están todas documentadas. Algunos hebraístas proponen ciprés, porque el ciprés era abundante en la región y conocido por su durabilidad en contacto con el agua. Hay inscripciones asirias que lo mencionan en construcciones de gran envergadura. Otros proponen cedro. El cedro del Líbano fue la madera preferida de los grandes constructores del cercano Oriente Antiguo, desde los palacios de Nínive hasta el Templo de Salomón en Jerusalén.
Otros proponen acacia, que tiene en árabe una raíz fonética remotamente parecida a gofer. Hubo quien en el siglo pasado sugirió que Gofer no describía un árbol, sino una técnica de construcción en capas, algo parecido a madera laminada, lo cual sería un anacronismo de 3.500 años porque esa tecnología se desarrolló en el siglo XX. Ninguna propuesta tiene consenso. Y mira que yo vengo de familia que tenía una Biblia con notas al margen del abuelo, con subrayados en azul y en rojo, con fechas al lado de los versículos que más le llegaban. Mi abuelo leyó esa Biblia durante 50 años y nunca se preguntó qué árbol era gofer. Yo lo pregunto en serio, no con burla, en serio, porque la respuesta importa para todo lo que sigue. Piénsalo un momento. Dios eligió una madera específica, le dio a ese material un nombre específico. El texto es completamente preciso en las dimensiones. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Hay detalle de arquitectura, hay indicaciones sobre las ventanas y la puerta, hay precisión sobre los pisos internos. Pero el material, el factor más crítico de toda la ingeniería naval, el único elemento que determina si la embarcación puede soportar las fuerzas que el mar ejerce sobre ella, ese material tiene un nombre que nadie ha podido conectar con ningún árbol que exista o haya existido. Cuando los estudiantes de Leicester calcularon la flotabilidad del arca, tuvieron que elegir con qué material trabajaban. Usaron ciprés, porque alguno de los comentaristas que consultaron había propuesto ciprés como la traducción más plausible. Tomaron las propiedades mecánicas conocidas del ciprés: densidad, módulo de elasticidad, resistencia a la flexión bajo carga. Calcularon con madera hipotética para una embarcación hipotética. El resultado fue que la embarcación flota en condiciones ideales de cálculo. Probablemente lo hace. No tengo razón para dudar del cálculo dentro de sus propios parámetros. Lo que el cálculo no puede responder es esto: no existe una tabla de propiedades mecánicas para gofer. No existe un módulo de elasticidad para gofer. No existe ningún dato sobre cómo se comporta gofer bajo el hogging y el sagging a 137 metros de eslora, en condiciones de diluvio global, porque nadie en 3.000 años de hebraística ha logrado identificar de qué árbol viene gofer. Vale para el ciprés, vale para el cedro, vale para la acacia. Valdría también para gofer, si alguien supiera qué árbol produce gofer. Y lo que el Génesis no dice es cómo Noé resolvió ese problema de física de materiales. No dice que construyó refuerzo metálico interno. No dice que utilizó una técnica de construcción que compensara las limitaciones estructurales de la madera a 137 metros. No dice nada sobre la ingeniería que habría sido necesaria para que ese casco sobreviviera 40 días de diluvio global. Solo dice: hazte un arca de maderas de gofer. ¿Alguna vez sentiste que la historia del arca era demasiado grande? No imposible, necesariamente, solo demasiado perfecta, demasiado ordenada. Los animales en 2 filas, todo en su lugar. El caos más total del mundo arreglado con la cortesía de quienes se organizan antes de entrar. No te lo enseñaron a cuestionarlo. Había algo en esa imagen que pertenecía a un espacio donde las preguntas de ingeniería naval no tenían lugar, donde hacerlas habría parecido una falta de sensibilidad o de fe. Esa sensación de que no era el momento ni el lugar para hacer esa clase de pregunta no era falta de atención de tu parte, era que la pregunta tenía respuestas que alguien prefería que no se hicieran. Y yo llegué a entender por qué eso me perturbaba tanto, no a través de la ingeniería, sino a través de la historia. De una tablilla de barro de hace casi 4.000 años que estaba en el Museo Británico, desde 1852, sin que nadie supiera lo que tenía. El 3 de diciembre de 1872, Londres,
Sala de conferencias de la Society of Biblical Archaeology, una institución respetable fundada unos años antes para el estudio científico de los textos y monumentos del mundo antiguo. El presentador de esa noche es el asistente de conservación del Departamento de Antigüedades del Oriente del Museo Británico. Se llama George Smith. Tiene 32 años. Empezó en el museo a los 19 como aprendiz de grabador de billetes de banco. Aprendió cuneiforme por su cuenta, en sus horas libres, porque las tablillas de arcilla mesopotámica que pasaban por sus manos no lo dejaban estar. No tiene formación universitaria. Tiene, en cambio, algo más difícil de conseguir que un título: la capacidad de ver lo que nadie todavía ha visto, porque nadie ha tenido la paciencia de mirar con suficiente atención. Esa noche, George Smith le presenta a la Society of Biblical Archaeology lo que encontró en las tablillas de Nínive recuperadas por Austen Henry Layard en la década anterior. El nombre que le da al fragmento es el relato caldeo del diluvio. Es la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, un poema narrativo escrito en acadio sobre tablillas de arcilla. Las tablillas más antiguas que se conocen del texto tienen alrededor de 4000 años. La historia que narran tiene probablemente más. Lo que la tablilla 11 cuenta es esto: un dios avisa a un hombre que se acerca una inundación que destruirá todo. El hombre construye una embarcación enorme. Embarca a animales de cada especie. El diluvio cubre la tierra durante días. La embarcación descansa en lo alto de una montaña. El hombre suelta primero una paloma para buscar tierra seca. Regresa porque no encontró dónde posarse. Luego suelta una golondrina. También regresa. Luego un cuervo. No regresa porque ya hay tierra seca. La misma historia que Génesis 6 al 8. La misma embarcación enorme, los mismos animales, el mismo diluvio, el mismo pájaro que no regresa, la misma montaña. Y George Smith, mientras lee esa tablilla de barro que tiene más de 3800 años, hace algo que los testigos presenciales registraron en las actas de la Society of Biblical Archaeology. Se levanta de la silla, empieza a caminar por la sala y empieza a desvestirse. Sí, a desvestirse, delante de todos los presentes, en una sala de conferencias de una institución respetable de la Londres victoriana. No porque hubiera perdido la razón, sino porque su cuerpo había recibido una información que su mente todavía no había terminado de procesar. Acababa de encontrar el diluvio antes del diluvio. El relato mesopotámico de Utnapishtim, el Noé de Mesopotamia, tiene al menos 1000 años más que el relato del Génesis. Los historiadores que han estudiado la composición del texto del Génesis lo sitúan entre los siglos XVI antes de nuestra era. La epopeya de Gilgamesh circulaba en tablillas de barro por Mesopotamia al menos desde el año 2000 antes de nuestra era y probablemente mucho antes. Mismo diluvio, misma embarcación, mismos animales, mismo pájaro, misma montaña, pero un texto con 1000 años más que el Génesis. La noticia fue un escándalo en los círculos religiosos y académicos de la época. El London Daily Telegraph financió una nueva expedición a Nínive específicamente para que George Smith buscara el fragmento faltante de la tablilla. Lo encontró en 4 días. Los académicos que intentaron relativizar el hallazgo argumentaron que los paralelos eran coincidencias culturales, que la similitud estructural no implicaba dependencia literaria directa, que las culturas del cercano Oriente compartían imágenes de inundación porque todas vivían cerca de grandes ríos con crecidas catastróficas. Pero la pregunta que nadie respondió en esa sala la noche del 3 de diciembre de 1872 y que nadie ha respondido con honestidad completa desde entonces es esta: ¿quién copió a quién?
Si en algún momento de tu formación religiosa sentiste que la historia de Noé se parecía a algo que habías escuchado o leído en otro lugar, en una clase de historia antigua, en un libro de mitologías comparadas, en alguna nota al pie de un texto que nadie te pidió que leyeras, esa intuición era correcta. No eras tú el que estaba confundido. Era que el relato tenía una historia antes del texto que te dieron como origen, una historia más larga, más antigua, que nadie en tu catecismo consideró necesario mencionar. No por malicia, necesariamente, sino porque algunas preguntas, cuando se abren, no se cierran solas. Y una institución que lleva 2000 años respondiendo preguntas sobre ese texto no puede abrirlas sin consecuencias. Yo tardé años en entender por qué eso me perturbaba tanto. Y la respuesta no vino de la ingeniería ni de los papiros. Vino de un hombre que hizo la pregunta correcta 200 años antes de que George Smith se levantara de su silla. Hay algo curioso en todo lo que acabo de contarte. Toda la discusión, desde Leicester hasta el Museo Británico, desde el Wyoming hasta la tablilla 11 de Gilgamesh, se concentra en la misma pregunta: si el arca es real, si flota, si resistiría el diluvio, si el relato es original o heredado de Mesopotamia. Pero hay alguien que se hizo una pregunta diferente, y lo hizo 200 años antes de que nadie tuviera acceso a las tablillas de Gilgamesh. Más de un siglo antes de que existiera la ingeniería naval moderna como disciplina, y 343 años antes de que los estudiantes de Leicester se sentaran alrededor de esa mesa con sus ecuaciones. Baruch Spinoza, en 1670. Un hombre que en ese momento vivía en La Haya puliendo lentes ópticos para ganarse la vida. Excomulgado de su comunidad judía 14 años antes, con el texto de Jerem más severo que conserva la historia de la sinagoga de Ámsterdam. Sin título universitario que lo acreditara en ninguna institución respetable. Publicando sus libros sin nombre completo en la portada porque sabía perfectamente lo que le ocurría a quienes firmaban preguntas como las suyas. Ese hombre publicó el Tractatus Theologico Politicus y en el capítulo 6 escribió esta frase: en la naturaleza nada sucede que esté en contradicción con sus leyes universales. Luego aplicó esa observación al relato del diluvio, no para decir que el diluvio no ocurrió, para decir que si un texto afirma que las leyes de la naturaleza se interrumpieron para que el relato fuera posible, la pregunta correcta no es científica, es textual. ¿Cuál es la función de este texto? ¿De dónde viene? Spinoza no preguntó si el arca flota. Preguntó por qué existe el relato del arca, quién lo necesitaba, para qué lo usaron y qué relación tiene un texto que aparece en el Génesis con los textos que circulaban por Mesopotamia un milenio antes. Era la pregunta del historiador, no del ingeniero. No era una pregunta sobre la resistencia estructural de la madera gopher. Era una pregunta sobre el origen, la función y la transmisión cultural de los relatos que llamamos sagrados. Y esa pregunta, en 1670, era suficientemente peligrosa para que la Iglesia Católica metiera el Tractatus en el índice de libros prohibidos al año siguiente de su publicación. Y para que el Estado holandés emitiera un decreto que prohibía no solo poseer, leer, copiar y distribuir la obra de Spinoza, sino también, cito, reformular sus ideas fundamentales. Prohibieron el pensamiento, no solo el libro. 200 años después, cuando George Smith se levantó de su silla y empezó a caminar por la sala de la Society of Biblical Archaeology, sin terminar de creer lo que estaba leyendo. Sin saberlo, estaba repitiendo con el cuerpo el gesto que Spinoza había hecho con palabras en La Haya 2 siglos antes. El diluvio no empieza en el Génesis. El Génesis tomó el diluvio de Mesopotamia.
Y si el relato del diluvio es una herencia narrativa heredada y adaptada, la pregunta sobre si el arca flota es exactamente la que Spinoza dijo que era la pregunta equivocada. No porque la respuesta no tenga valor, sino porque responderla asume que el texto intenta hacer una afirmación histórica sobre un hecho que ocurrió, cuando la función del texto puede ser completamente otra. Tengo que contarte algo que nunca puse en ningún lugar fuera de una conversación privada. En el 4º año de mi doctorado en la UNIVA, escribí un artículo. No era ambicioso en el sentido de querer provocar nada. Era el tipo de trabajo que uno produce cuando lleva varios años leyendo a Spinoza con cierta profundidad y de repente encuentra que la metodología que él aplica en el capítulo 6 del Tractatus tiene una aplicación directa y documentable a un relato concreto del Antiguo Testamento. El relato del diluvio. El artículo aplicaba el método de Spinoza a Génesis 6 al 9. Incluía la comparación dimensional con el Wyoming, con las fuentes de ingeniería naval que establecen el límite práctico para cascos de madera sin refuerzo metálico. Incluía el análisis del Gopher como Hapax legomenon, con la tabla de especulaciones de los hebraístas y los problemas de cada propuesta. Incluía la comparación estructural con la tablilla 11 de Gilgamesh, con la cronología de las fuentes y la fecha de redacción estimada del Génesis. Todo con fuentes verificables, todo con la precisión que exige el contexto académico. Lo envié a la revista de Filosofía y Teología de la misma universidad. El editor era el padre Elizondo, un sacerdote al que conocía desde los seminarios del primer año, un hombre con doctorado en Roma, con una rigurosidad académica que yo respetaba genuinamente y que a lo largo de años había demostrado no ser decorativa. Un hombre que cuando decía que un argumento era sólido, podía creérsele. Me llamó 2 días después de recibir el artículo. Su primera frase fue: "El artículo es riguroso". Pausa. Luego: "Pero si publicamos la sección del Wyoming y la del Gilgamesh, así nos van a llover quejas del Departamento de Teología. ¿Puedes reformular esas 2 partes? Con más distancia académica". Distancia académica. Supe exactamente lo que me estaba pidiendo. El padre Elizondo no me pedía que mejorara el artículo. Me pedía que quitara lo que hacía al artículo incómodo para ciertas personas dentro de la institución. No el Wyoming como dato histórico neutral. El Wyoming como evidencia de que la ingeniería naval tiene algo concreto que decir sobre la posibilidad física del arca, tal como el texto la describe. No el Gilgamesh como curiosidad del cercano Oriente Antiguo. El Gilgamesh como evidencia de que el relato del diluvio precede al Génesis en al menos 1000 años, con la misma estructura, el mismo pájaro, el mismo monte. Esas 2 evidencias juntas llevaban inevitablemente a la pregunta que Spinoza había planteado en 1670 y que el Tractatus formulaba sin posibilidad de evasión: la función del texto, su origen, ¿a quién sirve? El padre Elizondo no me pidió que respondiera esa pregunta de otra manera, me pidió que la quitara, y yo la quité. Reformulé el artículo. Reemplacé los 2 bloques centrales por referencias laterales más cautelosas. Puse el Wyoming en una nota al pie. Maticé el Gilgamesh con la fórmula que los teólogos usan cuando quieren mencionar algo sin asumir sus implicaciones. Paralelos literarios que merecen estudio comparado posterior. El artículo fue publicado. Fue leído por las personas que leen la revista de Filosofía y Teología de la UNIVA, que son los doctorandos, los profesores del departamento y algunas personas fuera de la institución que siguen la publicación. Sin el Wyoming, sin George Smith levantándose de su silla en 1872, sin la pregunta sobre qué significa
que el relato del diluvio exista en tablillas de barro mesopotámicas con 1000 años de anterioridad al Génesis. La versión original quedó en mi computadora, en una carpeta que todavía existe, con el nombre del archivo y la fecha en que la terminé antes de la llamada del padre Elizondo. Nunca la compartí. Y durante años, cuando pensaba en ese artículo, el sentimiento que tenía no era amargura. Entendía al padre Elizondo. Era un hombre de su contexto, con sus responsabilidades hacia la institución que lo empleaba, con sus propios límites que no me correspondía a mí juzgar desde afuera. Y esto lo digo en serio, no como cortesía. Hay formas de estar atrapado que no se eligen. Lo que me dolía era algo diferente. El argumento era sólido. El padre Elizondo me lo dijo con esas palabras exactas, en esa misma llamada, antes de pedirme que lo reformulara. El argumento era sólido y lo quitaron igual, y yo lo dejé quitar. Llevo años dando vueltas a lo que eso significa, no tanto respecto al padre Elizondo, respecto a mí. La versión que nunca publiqué incluía, al final del análisis, una cita del capítulo 6 del Tractatus que yo consideraba la conclusión más honesta del trabajo. Si un texto afirma que las leyes de la naturaleza se interrumpieron, la pregunta correcta no es si eso ocurrió. La pregunta correcta es cuál es la función de ese relato y de dónde viene. No sé si el padre Elizondo leyó esa cita antes de llamarme. Si la leyó, entendió exactamente por qué me llamaba. Si no la leyó,